Capítulo 196. Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Ustedes cuatro deberían centrarse en el entrenamiento adaptativo durante los próximos días. El entusiasmo de Tokaicho había influido en Mejiro McQueen y los demás. Ellos también querían correr codo con el grupo de Oguri Cap, pero Kitahara negó con la cabeza y se negó. En primer lugar, aún no has entrado de lleno en la fase seria de tu desarrollo. Tu base física todavía no es lo suficientemente sólida. Explicó, las pruebas que completaste esta mañana fueron realmente muy intensas. Puede que ahora no te sientas cansado, pero si intentas correr al mismo ritmo que los senpais, esa fatiga acumulada te afectará mucho por la noche. En segundo lugar, está bien seguir a tus senpais durante los entrenamientos habituales, pero lo que van a hacer a continuación es una simulación previa a la carrera. Muchos aspectos de una simulación no se diferencian de una carrera real. Con tu nivel actual, participar en ese entrenamiento sería demasiado. Por ahora, simplemente completa tu entrenamiento habitual correctamente. Luego, dedica el tiempo restante a aprender desde la pista. Kyoka, te confío su entrenamiento. Su deseo de competir con sus senpais era fuerte, especialmente el de Tokaicho, que odiaba perder incluso contra los alumnos de cursos superiores. Pero el tono de Kitahara esta vez no dejó lugar a dudas. Los jóvenes se sorprendieron, pero no insistieron. Sin embargo, antes de irse con Kyoka, Tokaicho no pudo evitar preguntar. Tío, por lo que has dicho, ¿los oponentes de Inari-senpai en el Takamatsu no Miyakinen son realmente tan fuertes? Pero la presidenta me dijo que, en términos de fuerza bruta, los senpais no tienen mucho de qué preocuparse. ¿Qué tiene de problemático esta carrera? Kitahara no tenía intención de ocultar nada sobre la raza, simplemente no quería que se unieran a un entrenamiento que superara sus capacidades. Al oír la pregunta de Tyo, pensó por un momento. Al ver que Oguri y los demás esperaban instrucciones, naturalmente comenzó a explicar. Si solo comparamos estadísticas básicas, velocidad, potencia, ese tipo de cosas, Inari no tiene mucho de qué preocuparse. Ya hemos investigado a los oponentes. A juzgar por sus resultados en carreras anteriores, sus tiempos en los últimos 3 furlongs y sus velocidades de crucero, sobre el papel, Inari tiene una ventaja significativa. Oguri Cap y los demás habían escuchado este tipo de análisis previo a la carrera muchas veces. Sabían que estaba a punto de llegar a la parte importante, así que escucharon con atención. El grupo de Tokaicho, que desconocía los hábitos de Eisei, también empezó a reflexionar seriamente. En teoría, eso significa. Yo murmuró, y justo cuando tuvo una idea, Narita Bryan habló primero. ¿Te refieres a que su estilo de carrera o sus tácticas preferidas podrían ser desventajosas para Inari-senpai? Al oír eso, Yo pareció decepcionada, ella había pensado lo mismo, pero Bryan se le había adelantado. Mejiro McQueen también frunció el ceño y asintió levemente. Había llegado a la misma conclusión. Correcto. Todos reaccionaron con rapidez. Ese es precisamente el problema, asintió Kitahara. Todas las chicas aficionadas a los caballos que fueron invitadas a participar en el entrenamiento tenían un talento excelente. Aunque aún no habían debutado, sus instintos y su comprensión de las carreras eran de primera clase para su grupo de edad. Tras aceptar su respuesta, Kitahara miró a Inari-wan, que también fruncía el ceño. Suspiró con impotencia y luego miró hacia Yusuara. Yusuara tenía la misma expresión preocupada. Al recibir la mirada de Kitahara, suspiró levemente. Está bien, Kitahara. No hay necesidad de ocultarlo. Habló con voz grave, el problema de Inari proviene de sus propias características, pero no es algo que deba evitarse. Además, estamos a punto de poner en práctica las contramedidas exactas que hemos comentado. Y esta es una buena experiencia de aprendizaje también para Oguri y Tyo. Antes de cualquier competición real, los equipos siempre analizaban minuciosamente a sus oponentes y los posibles problemas. El Takamatsu no Miyakinen no fue una excepción. Antes de venir a Chukio para el ensayo general, Kitahara y sus compañeros ya habían pasado horas discutiendo todo. Así que explicarlo ahora no suponía ningún problema. En este Takamatsu no Miyakinen hay 2 oponentes que podrían causarle problemas a Inari.
Sin ocultar nada, Kitahara dijo con firmeza. El cometa Tanino y el sueño Cosmo. ¿Tanino Comet? McQueen se sorprendió. ¿El de la familia Tanino? Tanino Comet, murmuró Narita Bryan, recuerdo a alguien llamada Tanino Crystal en la clase de al lado de la mía y la de Roman. ¿Es su hermana? Así es. Al igual que tú, McQueen y Ardan, ella proviene de una prestigiosa familia del mundo de las carreras, la familia Tanino. Kitahara asintió. Tanino Crystal es, en efecto, su hermana menor. En el mundo de las chicas aficionadas a los caballos, existían muchas familias de élite. La familia Simboli de Simboli Rudolph, la familia Mejiro de McQueen y Ardan, y la familia Tanino de Comet y Crystal, todas ellas fueron dinastías muy conocidas. La familia de Tanino contaba con muchos caballos de carreras famosos. Antes de la época de Simboli Rudolph, Tanino Moutiers era un famoso caballo de carreras que ostentaba 2 títulos, 18 carreras, 12 victorias, incluyendo el Unseen Stakes, el Satsuki So y el Derby japonés. Su hermana, Tanino Chikara, disputó 24 carreras, con 13 victorias, incluyendo el Autumn Tenno So y el Arima Kinen. Pero el más famoso en generaciones posteriores fue Tanino Himlet. Su familia era conocida por su extraordinaria fuerza, resistencia y fortaleza. Los arranques explosivos eran su sello distintivo. Comet, que actualmente está en activo, había corrido 52 carreras, su hermana menor, Crystal, había corrido 40 cuando era potranca, lo que ya demostraba su durabilidad y resistencia. Tanino Himlet, aunque solo compitió 8 veces, era famoso por su fuerza descomunal. El día que ella se retiró al rancho, él derribó 4 paneles de la cerca. Más tarde continuó su reinado de destrucción, derribando 2 más tras recuperarse de una lesión, lo que consideró una celebración. Incluso enseñó a otros caballos a patear cercas. Se lo enseñó a Vodka, que intentó hacerlo en Irlanda y murió jajaja. Aunque sonara cómico, el poderío de su familia era innegable. La yegua Vodka lo personificaba a la perfección, 7 victorias en carreras de Grupo 1, la primera potranca en ganar el Derby de Japón en 64 años. Teniendo en cuenta todos sus datos y el análisis de Eisei, si el momento no era el adecuado, Tanino Comet podría causarle problemas a Inari con su fuerza bruta. Kitahara, como era de esperar, ocultó todo lo relacionado con el otro mundo, pero la información que pudo revelar ya era bastante clara. Tras escuchar todo esto, tanto las alumnas mayores como las más jóvenes comprendieron la situación de la carrera. Poder, Suena problemático después de escuchar eso. Oguri Kappa sintió pensativa. Luego preguntó. Pero Inari ya domina el dominio. Si lo usa, ¿no debería estar bien? El grupo de Cho no estaba lo suficientemente familiarizado con los dominios como para reaccionar, pero los usuarios de dominios como Tamamo Cross lo entendieron de inmediato y se tranquilizaron. Sí, Oguri tiene razón. Si Inari usa dominio, estará bien. Tamamo Cross le dio una palmada en el hombro a Inari. Siempre entrenamos teniendo como objetivo Douman como estándar. Inari no debería tener de qué preocuparse. Ah, claro, tío, el cometa Tanino no tiene un dominio, ¿verdad? Para las chicas caballo de Eisei, el dominio se había convertido en algo habitual. Su abrumadora ventaja era algo que otras chicas caballo no podían imaginar. Comet definitivamente no ha despertado un dominio. Sus razas no muestran explosiones extremas. Kitahara lo confirmó, pero su expresión no se suavizó. En cambio, intercambió una mirada con Yusara, dudó y añadió. ¿Pero qué? Tamamo Cross estaba a punto de preguntar algo más cuando un suave susurro provino de su lado. Pero, probablemente esta vez seré yo quien se vea afectado. Tamamo se giró sorprendida, solo para ver a Inari con una expresión inusualmente seria. ¿Afectado de qué manera? Mira, ni siquiera Taro está hablando. Inari señaló a su entrenadora y parecía tranquila, muy diferente a su personalidad ruidosa habitual. Conozco muy bien a Taro. Si no tuviera problemas, no estaría quejándose así.
Como el tío Kitahara dijo todo eso y Taro no añadió nada, significa que definitivamente está preocupado por algo. Yo, no me estoy quejando, solo que... Yusara parecía impotente, luego suspiró y se frotó la frente. De acuerdo, sí. Estoy preocupado. Se enderezó. Si Tanino Comet fuera el único rival, Inari no tendría nada que temer. Según nuestro análisis, incluso sin usar Douman, Inari tiene la capacidad suficiente para vencerla. Pero como dije antes, hay un oponente más, Cosmo Dream. Al oír ese nombre, la atención de todas las chicas aficionadas a los caballos se agudizó. Rápidamente comprendieron su significado. ¿Cosmo Dream? No es ella. Mejiro Ardan jadeó suavemente. Super Craig también frunció el ceño y continuó. La ganadora de las Oaks de este año. El Oaks, también conocido como Isunimba, era el equivalente para potrancas del derbi japonés. Solo una docena de las miles de amazonas que se presentaban cada año lograban clasificarse. La fuerza de la campeona era incuestionable. Mejiro Ramonu, a quien Eisei conocía bien, ya había ganado el Oaks en ediciones anteriores. Incluso después de todo lo que Oguri y los demás habían pasado, todavía les costaba estar a la altura de Ramonu. Por supuesto, Ramonu era una chica caballo excepcional con triple tiara / diagonal nivel de dominio. Tanto en este mundo como en el otro, tales talentos eran extremadamente raros. Aún así, una campeona de las Oaks era alguien a quien no se podía subestimar en absoluto. Lo sabía. Por eso ustedes dos parecían preocupados últimamente. Mientras que otros se preocupaban cada vez más, Inari se relajaba. Así que te enteraste antes de que me enfrentaría a alguien tan fuerte. Cualquiera que pueda ganar el Oaks, tal vez no tan fuerte como Ramonu Senpai, pero al menos alguien que haya tocado el Douman. Ese tipo de oponente es sin duda fuerte. Y debe haber algo problemático en ella, ¿verdad? Algo que me resulta especialmente problemático, apuesto. No esperaba que estuvieras tan lúcido ahora mismo. Yusara se sorprendió. Antes de que pudiera explicarse más, Inari espetó. Hey, Taro. Ella dio un salto, irritada. ¿Qué quieres decir con tan agudo ahora mismo? Siempre estoy alerta, ¿de acuerdo? Llevas días con la cara rígida como una pista de tierra de hoy, tendría que estar ciego para no darme cuenta de que estás preocupado. Y el tío Kitahara apenas muestra expresiones, así que es difícil descifrarlo. ¿Pero tú? ¿Le susurras mientras frunces el ceño? Cualquiera podría sospechar que algo raro está pasando. Vale, no hace falta que me alabes tanto. Saludó con la mano despreocupadamente, ya de vuelta a su habitual actitud bromista. En fin, ya es demasiado tarde para preocuparse, ¿verdad? Ustedes ya lo han analizado todo. Deben saber exactamente qué es lo que hace tan fuerte a esa campeona de las Oaks, y cómo contrarrestarlo. Deja de guardar secretos. Date prisa y explícalo para que podamos empezar a entrenar. Como competidora en esta carrera, Inari no se vio afectada en absoluto, al contrario, estaba muy motivada. Al ver eso, incluso Yusara, que había estado realmente preocupado todo el tiempo, no pudo evitar animarse un poco. Kitahara también sonrió. Buena actitud. Parece que Yusara realmente se ha estado comportando como un padre sobreprotector. Bromeó, provocando que Yusara pusiera cara de tristeza. Pero Kitahara pronto volvió a ponerse serio. Cosmo Dream se convirtió en campeona de las Oaks porque es fuerte, no hay duda. Su capacidad básica es excelente. En cuanto a su dominio, estamos seguros de que ha entrado en él. Simplemente desconocemos su nivel y características aún. Lo estamos analizando ahora mismo, los resultados deberían estar disponibles en los próximos 2 días. Pero más allá de su fuerza básica y su dominio de la materia, su mayor arma es su estilo de carrera y su especialidad táctica. Eso es exactamente lo que Inari intuía, algo desfavorable para ella. Mirando fijamente a Inari, Kitahara continuó. Destaca tanto en el estilo clásico de ir a la cabeza como en el de acechar. Se adapta excepcionalmente bien a ambos estilos.
Y dentro de sus estilos de carrera preferidos, se especializa en tácticas de marcaje. Inari, te especializas en cerrar las carreras. Eso significa que durante la mayor parte de la carrera estarás posicionado detrás de Cosmo Dream. Eso le da el ángulo perfecto para marcarte y perturbar tu ritmo. Para Oguri y los demás, eso no sería un gran problema. Pero tienes una debilidad: si tu ritmo se ve interrumpido deliberadamente, te vuelves irritable. Eso es lo que nos preocupaba a Yusara y a todos nosotros. Una vez que tus emociones se descontrolan, no puedes usar toda tu fuerza. Y dado que el dominio requiere una concentración total, no podrás entrar en él. Si eso sucede, tendrás que luchar contra la presión de Cosmo Dream que tienes delante. Y luego sufrir el ataque del cometa Tanino por la espalda. Ella también es una jugadora que cierra tratos, como tú. Si tu ritmo se derrumba, te verás atrapado en una situación muy difícil. Por eso, la simulación de hoy se centra en que el grupo de Oguri les ayude a practicar el mantenimiento del ritmo en escenarios con ritmos variables. Debemos evitar que se produzca la peor situación posible. Capítulo 197. Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Según el plan ideado por Kitahara y los demás, el entrenamiento de adaptación al ritmo de Inari-wan se parecía, en general, a una especie de carrera de relevos. Utilizando una vuelta al circuito de Chukio como una fase, ella misma debía seguir corriendo vueltas, mientras que Oguri Cap y las demás amazonas se turnaban en cada fase actuando como marcadoras de ritmo. Corredoras que van al lado o perseguidoras. Las amazonas del equipo no destacaban todas en los mismos estilos de carrera, ni preferían las mismas tácticas. Según este acuerdo, Inari-wan podría enfrentarse a Mejiro Ardan, quien lidera la carrera, en una vuelta, solo para que su siguiente oponente sea Oguri Cap, quien se especializa en perseguir el ritmo o en realizar un ataque tardío. Teniendo en cuenta el consumo de energía durante la práctica, la intensidad del entrenamiento al principio no fue alta y la velocidad se mantuvo a un nivel de entrenamiento estándar. Tras un periodo de adaptación, la duración de cada fase se acortó, y las demás la acompañaron solo durante unos pocos cientos de metros cada una. Llegados a este punto, todo el entrenamiento se parecía aún más a una carrera de relevos. Mientras Inari-wan realizaba este entrenamiento, Kitahara y los demás instructores permanecían al borde de la pista registrando y analizando diversos datos. Poco después, Komiyama llevó a Tokaicho y a los demás al lado opuesto para que entrenaran por su cuenta, dejando solo a Kitahara y Tuara en la pista. Parece que este cambio constante de ritmo afecta mucho a la velocidad. Tras echar un vistazo a los datos de su portapapeles y basándose en sus años de experiencia, Tra detectó rápidamente varios patrones preocupantes y se obligó a no fruncir el ceño. La velocidad al inicio del entrenamiento era buena, pero después de algunos cambios de ritmo, el rendimiento de Inari se volvió claramente inestable. Sobre todo ahora que cambia de velocidad 3 o 4 veces en una sola carrera, su estado físico es cada vez más irregular. Si se comporta así en el Takamatsu no Miyakinen, habrá demasiadas variables. Kitahara fijó la mirada en la pista por un instante, y luego se volvió hacia Kitahara. Tal como él había dicho, el estado de Inari-wan en la pista Chukyo en este momento no era muy bueno. Por un lado, el entrenamiento ya llevaba un rato, no solo Inari-wan, sino también sus compañeros de entrenamiento estaban fatigados. En ese estado, todos corrían un poco más despacio de lo habitual. Por otro lado, debido a que cambiaba de oponente cada pocos cientos de metros, cada una utilizando diferentes estilos de carrera y tácticas, Inari-wan parecía desconcertada y abrumada por los rápidos cambios. Este trastorno se hizo más evidente en su velocidad. Según los datos registrados, su aceleración y velocidad máxima después de cada cambio disminuían progresivamente. Sin embargo, a diferencia del preocupado Tora, Kitahara se mantuvo más optimista. No te preocupes demasiado todavía, Tra. Tras tranquilizarlo con una frase, estudió los datos y murmuró, no creo que esta situación se produzca en Takamatsu no Miyakinen. Recuerden que, cuando diseñamos esta capacitación, partimos de las suposiciones más extremas. En las carreras reales, no hay ninguna amazona que pueda cambiar su estilo de carrera o sus tácticas una y otra vez en una misma competición.
Así que, en lugar de que Inari se adapte por completo a este escenario irreal, simplemente queremos brindarle preparación psicológica. Y si puede mantener un rendimiento decente incluso en condiciones extremas como estas, e incluso recuperarse por completo tras una adaptación parcial, entonces no tendrá que preocuparse al entrar en el Takamatsu no Miyakinen. Esa era precisamente la intención original del equipo. Simplemente no existe una carrera en la que un caballo cambie constantemente de estilo o táctica. Cada carrera, incluso en el mismo lugar y con los mismos rivales, tenía su propio plan de preparación. Estas estrategias se confirmaban antes de la carrera. Dichos preparativos se basaban en las condiciones de la pista, el estado del caballo y el entrenamiento especial previo a la carrera, y estos factores limitaban las tácticas disponibles. Con tales restricciones, incluso si uno quisiera cambiar de táctica sobre la marcha, no podría hacerlo libremente. Por lo tanto, el entrenamiento de Inariwan no consistía en identificar lo que harían los oponentes, sino en acostumbrarse a todas las situaciones posibles. Y el rival al que había que prestar atención en el Takamatsu no Miyakinen no era alguien que cambiara de carril o de tácticas con facilidad. La fuerza de Cosmo Dream reside en su singular táctica de marcaje. Lo vimos muy claramente en sus carreras anteriores. Kitahara continuó, especialmente en las Oaks, su estrategia de marcaje funcionó extraordinariamente bien y desestabilizó el ritmo de su oponente. Las amazonas de nuestro equipo, e incluso las que entrenan regularmente con nosotras, no son buenas en tácticas de marcaje. Desde otra perspectiva, organizar este tipo de entrenamiento para Inari es nuestra manera de simular que está siendo marcado. Es un tipo de entrenamiento de último recurso. Una vez que se acostumbre al cambio de ritmo actual, haremos que Oguri Cap y los demás ajusten sus posiciones para modificar la forma en que la acompañan. En las carreras de chicas a caballo, marcar era una táctica singular que conllevaba cierto riesgo. Requería concentrarse en un solo oponente, ignorar a la mayoría de los demás y gran parte de la carrera en general, y correr exclusivamente para interferir con ese objetivo. Este enfoque afectó significativamente el estado de la persona objetivo, especialmente si ya estaba estresada o nerviosa. Marcar a alguien podía tener un impacto increíble. Kitahara recordaba muchas carreras famosas en las que apareció esta táctica. El anime mencionó dos particularmente notables. Una fue la Takarazuka Kinen de 1999 y la otra fue la Sprint Tenoso de 1993. Antes del Takarazuka Kinen de 1999, casi todo el mundo creía que Special Week, recién salido de su victoria en el Sprint Tenoso, volvería a ganar. Su equipo también lo creía. Incluso habían planeado que la semana especial se trasladara al extranjero para el arco tras ganar el Takarazuka. Sin embargo, en esa carrera, Special Week perdió contra Grass Wander. La famosa escena del anime Ois Special Week no es rival para mí tuvo su origen en esto. Históricamente, Special Week no podía superar a Grass Wander, independientemente del día. Pero en términos tácticos, la marcación de Grass Wander en Takarazuka Kinen jugó un papel fundamental. Tanto en las imágenes reales de la carrera como en la representación del anime, la marca era extremadamente evidente. Special Week mantuvo la cuarta o quinta posición al principio, mientras que Grass Wander se situó justo detrás de él en la sexta posición, siguiéndole de cerca durante toda la carrera. En la última curva, Special Week atacó primero y abrió brevemente una brecha, pero Grass Wander desató la velocidad final más rápida del grupo y lo adelantó en los últimos 200 metros. Sin duda, esa táctica conllevaba riesgos, pero teniendo en cuenta lo fuerte que se veía Special Week antes, mantenerse cerca de él y adelantarlo al final era una opción lógica. De manera similar, el Sprint Tenoso de 1993 también tuvo una marca entre Mejiro McQueen y Rise Sower. Teniendo esto en cuenta, Kitahara consideró que debían asumir que Cosmo Dream intentaría marcar a Inari en el Takamatsu no Miyakinen y prepararse en consecuencia. Después de todo, la reputación de Eisei era ahora enorme, y sus chicas caballo eran lo suficientemente fuertes como para que los oponentes seguramente las tuvieran en la mira. Cambiar la forma en que estructuramos la práctica, Tra comprendió el análisis previo de Kitahara, lo habían comentado en el equipo. Siguiendo la lógica de Kitahara, dirigió su mirada hacia la pista. En ese caso,
dado que la adaptación general ya se ha realizado, deberíamos pasar a la práctica específica, Kitahara. Vara claramente quería adelantar el programa de entrenamiento, y después de revisar la pista, Kitahara estuvo de acuerdo en que era el momento. Sí, eso debería funcionar. Oguri Cap y los demás pueden descansar por ahora, dejemos que Tamamo Cross venga después. Tras pensarlo un momento, Kitahara decidió quién sería el próximo compañero de Inariwan y gritó hacia la pista. Muy bien, por ahora es suficiente. Oguri Cap, Craig, Ardan, descansen. Inari, Tamamo. Y prepárense para una carrera de entrenamiento de 2000 metros. Gracias al entrenamiento intensivo con Eisei, las amazonas ya estaban totalmente acostumbradas a seguir instrucciones. Al oír la llamada de Kitahara, descansaron un rato, bebieron agua y terminaron sus preparativos. 2000 metros. Césped. En buen estado. Para zurdos. Carrera de prueba, lista. Por puro reflejo, al oír la voz de Kitahara, Tamamo Cross e Inariwan tensaron instantáneamente sus expresiones, mirando al frente simultáneamente mientras adoptaban sus posturas de inicio. Aunque aquello había pasado de ser un simple entrenamiento a una carrera de entrenamiento, sus ojos no estaban fijos completamente al frente, los rabillos de su visión seguían entrelazándose. Sus auras se elevaron bruscamente, una parecía velada por un relámpago blanco, la otra rodeada por una tormenta invisible. Por un instante, Kitahara casi sintió que las dos chicas caballo habían crecido hasta convertirse en gigantes ante sus ojos, y por un momento olvidó dar la señal de inicio. Afortunadamente, pronto recobró la cordura. Comenzar. En un instante, el viento y los truenos rugieron, relámpagos blancos y un vendaval violento levantaron polvo y guijarros al irrumpir como dos bestias liberadas de sus jaulas. A diferencia del entrenamiento habitual, los dos entrenadores, Kitahara y Tra, observaron con mayor atención y de forma más sistemática durante esta carrera de entrenamiento. Y las dos amazonas tuvieron un desempeño aún mejor. Ambos utilizaron sus mejores estilos de carrera. Tamamo Cross no había participado en muchas carreras de media distancia, pero el estilo que eligió podía compensarlo por completo. Ella eligió Pace Chasing. La postura de Tamamo Cross no era así, claramente estaba conteniendo su velocidad, imaginando a una oponente delante para luego seguirle el ritmo. Sonaba extraño medir la distancia con un oponente imaginario cuando no existía ninguno. Pero todos los miembros del equipo Eisei sabían por experiencia que los rivales imaginarios eran algo habitual para cualquier atleta. La victoria en los deportes de competición nunca provino de tácticas inventadas sobre la marcha, sino de hábitos cotidianos. Los atletas debían imaginarse constantemente a un rival a mi lado, predecir sus reacciones y practicar sus propias respuestas. Solo así podrían tomar la mejor decisión de forma instintiva en una competición real. Al igual que en Sanda, donde imaginar cómo golpearía a un oponente y cómo esquivar y contraatacar mejoraba la velocidad de reacción y las probabilidades de ganar. Tamamo Cross estaba haciendo precisamente eso, imaginar a un corredor que marcara el ritmo y simular decisiones de carrera reales. Utilizar el líder para reducir la resistencia del viento, ajustar la zancada para mantenerse cerca, impulsarse ocasionalmente hacia adelante para aplicar presión. Si una verdadera amazona estuviera delante de ella, estaría sometida a una presión abrumadora, si fuera inexperta o mentalmente débil, incluso podría derrumbarse. La capacidad de adaptación de Tamamo es impresionante, acaba de terminar su entrenamiento y, sin embargo, es capaz de lograrlo. Kitahara asintió para sí misma, consciente de su técnica, luego miró a Inariwan e inmediatamente frunció el ceño. Comparada con ella. Inari, tu forma de correr ahora mismo es demasiado brusca. El método áspero contrastaba con el método refinado que utilizaba Tamamo, cuyos ajustes detallados demostraban todo su potencial. Por ejemplo, Tamamo mantuvo la parte superior de su cuerpo erguida. Si no hubiera nadie delante, esto generaría una resistencia adicional al viento. Pero con alguien delante, su altura de 1,40 metros le permitía ocultarse completamente tras esa persona y conservar energía. Y lo que es más importante, esta postura redujo su desventaja de altura y le garantizó una amplia visibilidad para seguir la carrera en todo momento.
Eso hacía que su sincronización fuera más precisa, y cuando llegaba el momento decisivo, su juicio era más rápido y seguro. El método de Inari-wan carecía de esa sutileza, se basaba completamente en la fuerza bruta para forzar la persecución. Ella había optado por la táctica de remate final. Era similar a la de mitad de grupo, pero requería menos esfuerzo al principio, implicaba pasos relajados, respiración pausada y balanceo de brazos. Pero relajado no significaba débil. De hecho, los rematadores solían ser los más fuertes físicamente. Dado que los corredores que rematan la carrera pasan la mayor parte de la misma en la parte trasera, para abrirse paso entre el pelotón durante las etapas intermedias y finales, necesitaban una enorme aceleración y potencia. Los típicos cerradores de gran potencia como Narita Bryan o Gold Ship eran monstruos en términos de fuerza. Observa la clasificación de Deep Impact en la Japan Cup, desde el último puesto hasta el primero. Inari-wan fue ese mismo tipo de final aterrador, pero Kitahara pensó que su forma de correr se veía torpe porque solo dependía de la fuerza bruta. Al ver su figura ligeramente deformada, no pudo evitar fruncir el ceño. A su lado, Tra también expresó su preocupación. Su mentalidad se vio afectada por el entrenamiento previo. Normalmente, Inari no sería tan impaciente. Capítulo 198 Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Al igual que su compañero, Kitahara había llegado a una conclusión similar sobre la situación en la pista. Inari-wan se veía claramente afectado por el ritmo de las prácticas en paralelo que habían realizado anteriormente. Como entrenadores, Kitahara y los demás conocían a la perfección a las yeguas de su equipo, sus hábitos de salida, su estilo de carrera, cuando aceleraban, cómo tomaban las curvas. Prácticamente podían imaginarse toda la carrera con los ojos cerrados. Para los dos entrenadores, era obvio que en esta carrera de entrenamiento, ya fuera en términos de tácticas o de técnica de carrera específica, Tamamo Cross era mucho más sofisticada que Inari-wan. Traducido al rendimiento físico, ese perfeccionamiento significó que Tamamo Cross conservara más resistencia y mantuviera una mayor velocidad. A primera vista, la ventaja parecía insignificante, según los datos, probablemente sería de solo unas décimas de segundo, tal vez alrededor de un segundo. Convertida a diferencia de velocidad, eso equivalía a entre 5 y 8 metros por segundo, una cifra que no parece enorme sobre el papel. Pero a su velocidad actual, aproximadamente más de 16 metros por segundo, un segundo equivalía a más de 16 metros de distancia. Esa diferencia era evidente en cuanto uno la observaba. Incluso una diferencia de tan solo un segundos equivaldría a aproximadamente medio metro, suficiente para determinar una victoria o una derrota claras. Y más allá de la ventaja en resistencia, Tamamo Cross también había utilizado deliberadamente una determinada táctica. Kitahara pudo verlo con mucha claridad. No fue evidente al comienzo de la carrera, pero una vez que llegaron a la sección intermedia, Tamamo Cross comenzó a reducir intencionadamente su velocidad al tiempo que cambiaba su posición lateralmente. En esas condiciones, Inari-wan intentó instintivamente adelantar, lo que le hizo gastar mucha más energía y recorrer una mayor distancia horizontal. Pero Tamamo Cross nunca redujo la velocidad lo suficiente como para que Inari pudiera alcanzarla. Era como si tuviera ojos en la nuca, justo cuando Inari corregía su posición, Tamamo volvía a acelerar de inmediato. Era casi como si estuviera provocando a Inari a propósito. Bajo este juego de provocaciones, los cambios de velocidad de Tamamo Cross en mitad de la carrera interrumpieron por completo el ritmo de Inari. Para cuando se dio cuenta y reaccionó, Tamamo Cross ya había ampliado la ventaja y la había mantenido hasta el final, e incluso hasta la línea de meta. Al ver esto, a Kitahara se le ocurrió una idea de repente. Este no era el estilo de carrera habitual de Tamamo Cross, ni mucho menos. Rara vez utilizaba técnicas tan complejas. Normalmente corría en línea recta durante la mayor parte del recorrido, mostrando este nivel de control detallado del ritmo o manipulación de la velocidad solo durante las curvas o cuando el grupo estaba muy compacto. El hecho de que lo estuviera haciendo intencionadamente ahora hizo que Kitahara sintiera que lo estaba haciendo específicamente por Inari-wan. No solo él, sino también Tora, que estaba a su lado, tras observar la pista durante un rato, dirigió a Kitahara una mirada dubitativa.
Kitahara bro, me lo estoy imaginando, o la carrera de Tamamo de hoy está dirigida específicamente a Inari. Sí, yo también lo creo. Este no es el estilo habitual de Tamamo en absoluto. Tras pensarlo un momento, Kitahara murmuró, si Komiyama todavía estuviera con nosotros, creo que podría darnos una respuesta más definitiva. Pero si esto es realmente así, entonces debe haber descubierto algo durante los ensayos previos. Por ejemplo, que Inari es especialmente susceptible a la alteración del ritmo. Así que, por el bien de su compañera, tal vez lo comentó en privado con Oguri o con los demás y se les ocurrió este método. Parece que realmente se preocupan el uno por el otro. Kitahara no pudo evitar reírse. Dado el talento de Tamamo Cross, no era imposible que ajustara temporalmente su estilo en una sola carrera de práctica. En una carrera real, el riesgo sería demasiado grande, pero para un entrenamiento, no había mucho de qué preocuparse. Si todo era como Kitahara sospechaba, entonces Tamamo Cross había estado intentando explotar la debilidad de Inari-wan. No formaba parte del plan de los entrenadores, pero el resultado benefició claramente a Inari-wan. Después de todo, el control de velocidad y el posicionamiento intencionales de Tamamo imitaban casi a la perfección el posible acoso o marcaje que Cosmo Dream, su rival objetivo, podría utilizar. Si un rival real intentara eso en una carrera de verdad, Inari ya estaría acostumbrado y sería capaz de rendir correctamente. Y con su nivel, si rindiera con normalidad, sus posibilidades de ganar el Takamatsu no Miyakinen no serían bajas. Para cuando Kitahara y Tora lograron atar cabos, la carrera de entrenamiento de 2000 metros ya había terminado. Para las chicas aficionadas a los caballos, esa distancia apenas superaba los 2 minutos. Desde la línea de meta se oyó la risa triunfal de Tamamo Cross. Y jajajajaja. Gané. Idiota. Te dejas influenciar demasiado fácilmente por tu oponente, ¿cómo es que no nos dimos cuenta antes? Ruf, cállate ya. Pequeño mocoso. Solo me quedé un poquito atrás. Si la diferencia fue tan pequeña, si la brecha fue tan pequeña, entonces si volviéramos a intentarlo, podría haber un ganador diferente. Ah, sí. Pues vamos otra vez. No estoy satisfecho. Una vez más. Kitahara y Tora, que observaban desde la distancia, comenzaron a caminar hacia la meta. Al llegar, oyeron los gritos de frustración de Inari y la vieron agitar los puños y patalear con enfado. Bueno, no me importa volver, pero, Oh, vaya, viejos, están aquí. Tamamo Cross se puso una mano en la cadera y saludó con la otra con desgana, con una expresión que decía, supongo que no puedo evitarlo con este idiota. Luego se giró hacia los entrenadores. ¿Y bien? ¿Viejo? ¿Quieres que este idiota y yo volvamos a competir? Me parece perfecto. Inari miró inmediatamente hacia allí. Sí. Quiero volver a intentarlo. Espera, no. Yo fui quien dijo que quería otra carrera primero. Arar, viejo, nosotros. Espera, espera. No te apresures. Kitahara hizo un gesto tranquilizador. Antes que nada, tenemos que hablar de lo que acaba de pasar. El entrenamiento consiste en analizar los resultados, no en ganar o perder. Intercambió una mirada con Tora. En lugar de señalar de inmediato los problemas de Inari, primero se dirigió a Tamamo Cross. Utilizaste esa táctica a propósito, ¿verdad? Para atacar a Inari-wan. Ambas chicas se quedaron paralizadas. Entonces Tamamo Cross soltó una carcajada, rascándose la cabeza. Bueno, me pillaste. Vale, en general la carrera siguió siendo mi estilo habitual, pero algunos detalles, les pregunté a Oguri y a Said sobre ellos. Hablamos durante el descanso, bueno, no con Inari. Estaba demasiado ocupada preocupándose por sí misma, así que no la molestamos. Mientras hablábamos, nos dimos cuenta de que Inari se deja influenciar muy fácilmente por los demás. Nunca le habíamos prestado especial atención, pero desde que lo mencionaste, viejo, todos intentamos observarlo. Entonces, durante la preparación para el entrenamiento, Oguri y los demás lo sugirieron. Me dijeron que, como soy bueno cambiando de carril,
Tal vez podría intentar molestar deliberadamente a Inari, solo para comprobar si realmente se desmoronaría. Y bueno, los resultados fueron exactamente los que habíamos previsto. Tal como se esperaba. Kitahara intercambió una mirada cómplice con Tora. Parecía que estas chicas aficionadas a los caballos habían empezado a analizarse a sí mismas y a sus compañeras fuera del entrenamiento programado. E incluso estaban ideando tácticas especializadas para enfrentarse entre sí. Eso no había sucedido antes. Teniendo en cuenta todo lo que habían estado enseñando a sus subordinados últimamente, parecía que su forma de pensar se había ampliado mucho. Interesante. Si esto continuara, su nivel, especialmente en lo táctico, sin duda aumentaría. Mientras Kitahara reflexionaba en silencio, la insatisfacción de Inari estalló. Oye, oye, oye. Pequeño duende. Y eso es demasiado. Y Oguri y los demás también. Infló las mejillas y miró con furia a sus compañeros que estaban lejos. Dijimos que era un duelo entre dos. ¿Cómo pudisteis pedirles tácticas a escondidas? Eso es hacer trampa. Y Oguri y los demás son tan astutos, se alían contigo para idear esas bromas tan molestas. Es demasiado malo. Tamamo Cross no se enfadó, sino que se puso seria. No hay ninguna regla que diga que no podemos pedir ayuda a los demás, ¿verdad? Además, en un principio solo quería saber cómo estabas. Solo respondieron a mi pregunta. Y también. Inclinó la cabeza hacia Inari, ladeándola mientras se frotaba la barbilla y fruncía ligeramente el ceño. Cuando corríamos, lo sentía. Estabas demasiado sensible, idiota. ¿Emocionada? Yo. Inari se señaló a sí misma, estupefacta. Bueno, esa fue la impresión que me dio. Tamamo se encogió de hombros y miró a los entrenadores. Ustedes dos ancianos sintieron lo mismo, ¿verdad? Cuando cambié el ritmo como me dijo Oguri, esta idiota se enfadó enseguida, su respiración y sus pasos se aceleraron. Lo oí con muchísima claridad. Kitahara y Tora intercambiaron miradas. Tras pensarlo un momento, Tora miró a su chica caballo y asintió con calma. Así es. Hace tiempo que sé que Inari se deja llevar fácilmente por sus emociones. Pero nunca se había enfrentado a algo como lo que ocurrió hoy en una carrera de entrenamiento. Fue solo durante nuestra investigación del Takamatsu no Miyakinen de este año que nos dimos cuenta de que tendría una rival con un estilo similar, así que organizamos un entrenamiento especial para ella. Entonces esbozó una sonrisa de satisfacción. Y todos ustedes rindieron incluso mejor de lo que esperábamos. Nuestro plan requirió mucha coordinación solo para ejercer este tipo de presión sobre Inari. Pero Tamamo, lograste crearlo tú sola. Eso es de gran ayuda. Oye. Tar. ¿Estás de mi lado o del de ella? Ella y los demás se confabularon contra mí. Inari protestó airadamente. ¿Cómo pudiste ponerte de su lado? Eso no es unirse en grupo, dijo Tora con impotencia. Al ver que la discusión estaba a punto de intensificarse, Kitahara se giró rápidamente hacia Tamamo Cross y cambió de tema. No hablemos primero del asunto de Inari. Tamamo, ¿en qué estabas pensando exactamente durante la carrera de entrenamiento? ¿De qué te hablaron Oguri y los demás? Inari seguía mirando fijamente a su entrenadora, pero no era irracional. También se volvió hacia Tamamo. ¿Qué te pareció? Nada demasiado complicado. Tamamo pensó un momento. Simplemente no quería perder contra Inari. ¿Lo ves? Sí que querías un duelo. Y tenías miedo de perder, así que fuiste a pedirle ayuda a Oguri. Ahora iré a por ellos. Inari volvió a pisotear el suelo y a agitar los puños. Está bien, lo admito. Realmente odio perder. Tamamo se rascó la cabeza y rió nerviosamente, volviendo rápidamente a su sitio. En fin, viejo, no estaba pensando demasiado. Fue Oguri quien me sugirió que intentara cambiar de estilo o ritmo con más frecuencia durante la carrera. Y mientras corría con Inari, además de cambiar de carril y de ritmo, también utilicé un estilo un poco de corredor de cabeza.
Y no soy precisamente un experto en liderar la carrera, así que simplemente utilicé algunas técnicas sencillas que me enseñó Ardan. Y bueno, al menos para esta carrera de entrenamiento, funcionó bastante bien. De repente, se le iluminó el rostro. Oh. Viejo, si ese es el caso, ¿debería correr así de ahora en adelante? Quiero decir, ¿por qué no me convierto en uno de los favoritos? Sus orejas y su cola se movían con entusiasmo ante la brillante idea. Pero Kitahara negó con la cabeza. Cambiar de táctica no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Y correr en cabeza supone un esfuerzo excesivo para el cuerpo. No es que seas débil, pero no hay necesidad de correr ese riesgo. Ah, tienes razón. Las orejas y la cola de Tamamo se agacharon inmediatamente. Oye, no te veas tan desanimado. No has perdido nada. A pesar de haber estado furiosa un momento antes, la emotiva Inariwan ahora la consolaba, acariciándole el hombro. Luego miró pensativamente a los entrenadores. En ese caso, creo que yo también lo entiendo. En esa carrera de entrenamiento, el primer problema fue que los constantes cambios durante las prácticas previas me molestaron. Si no hubiéramos hecho eso antes, tal vez no me habría visto afectado por las artimañas de Tamamo más tarde. Y dijo que había cambiado sus hábitos de repente, por eso me pilló desprevenida. Si seguimos entrenando con sorpresas, cuando llegue la carrera de verdad, ya nada me sorprenderá. De repente, se animó. Eso significa que, podemos terminar este entrenamiento especial antes de lo previsto. Eso es bastante correcto. Verla tan feliz hizo sonreír también a Kitahara. Nuestro plan original era ir paso a paso con varios ejercicios de adaptación, pero ustedes, chicas, nos sorprendieron. Miró a Tamamo Cross, luego a Oguri y a los demás que estaban a lo lejos. No solo seguirás nuestros planes de entrenamiento, sino que también crearás tus propios ejercicios de apoyo. Esto acelerará enormemente el proceso. Así pues, a continuación podremos ajustar el plan en función de lo que nos has mostrado. Si Tamamo puede adaptar su estilo de carrera, entonces Oguri y las demás también pueden hacerlo. Inari puede entrenar con compañeros que se comportan de manera diferente a lo habitual, experimentando todo tipo de situaciones impredecibles. Y vosotras, chicas, también mejoraréis. Después de eso, realizaremos simulaciones específicas basadas en los hábitos de tus oponentes de Takamatsu no Miyakinen. La voz de Kitahara se tornó más segura. Con eso, no importa qué tipo de oponente enfrentes ni qué tácticas extrañas utilicen, no hay nada que temer. Como era de esperar, tener más compañeros hace que todo sea mucho más fácil. Capítulo 199 Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Durante el entrenamiento preparatorio posterior, como si lo hubieran hablado de antemano, Oguri Cap y los demás se comportaron de manera similar a Tamamo Cross, mostrando estilos de carrera ligeramente diferentes a los habituales mientras acompañaban a Inari-wan. Por ejemplo, en las primeras sesiones de acompañamiento, Tamamo Cross hizo lo contrario de su estilo habitual de inicio deficiente y cierre abrupto. No solo corrió por delante de Inari-wan, sino que también empleó algunas técnicas de carrera en cabeza. Asimismo, Oguri Cap, que normalmente destacaba por acechar o mantenerse justo detrás del líder, adoptó técnicas de persecución desde atrás y se mantuvo deliberadamente detrás de Inari-wan durante las carreras de práctica. La esencia de los estilos de carrera radica en que la amazona responda a las condiciones reales de la competición. Términos como correr en cabeza, perseguir el ritmo, acelerar al final o rematar al final son más bien formas de pensar que reglas rígidas que dicten una posición exacta en cada ocasión. Por lo tanto, en rigor, correr en una posición desconocida durante una carrera real consume una mayor concentración mental para mantener la vista en el resto de los competidores, por lo que los equipos normalmente no forzarían ajustes. Sin embargo, si el momento es el adecuado, las posiciones durante una carrera pueden cambiar. Y esto era simplemente entrenamiento de acompañamiento, así que este grado de variación no suponía ningún problema. Bueno, este no es un problema, solo se aplicaba a quienes acompañaban. Para el corredor acompañado, Inari-wan sentía que los últimos días de entrenamiento habían sido francamente extraños.
Siento que llevo varios días siendo arrastrado por ustedes. Ese día, muy cerca del Takamatsu no Miyakinen, Inari-wan expresó su descontento a gritos durante el descanso posterior al entrenamiento. Todos ustedes coordinaron esto, ¿verdad? Uno tras otro, ¿por qué están haciendo todo lo contrario de lo que harían normalmente? Un momento, Inari, eso es algo raro de decir, ¿sabes? Te hemos estado acompañando muy seriamente. Tamamo Cross discrepó rotundamente y la corrigió. Y los entrenadores también aprobaron totalmente estos estilos de carrera. El plan original era que rompiéramos con nuestros estilos habituales para que pudieran experimentar todo tipo de ritmos diferentes. Y ahora lo has notado tú mismo, tu personalidad es un tanto explosiva. Si tu ritmo se ve interrumpido en una carrera, te agitas inmediatamente. Tal como ahora mismo. Y es entonces cuando tus oponentes realmente te arrastrarán de un lado a otro. Deberías alegrarte de que los entrenadores se dieran cuenta a tiempo y tomaran medidas correctivas. De lo contrario, este Takamatsu no Miyakinen sería un gran dolor de cabeza. Y, sinceramente, después de estos últimos días, creo que has mejorado mucho. Incluso si yo u Oguri te molestamos a propósito, ya no te alteras demasiado. Oye. Lo oí. Con los dos oídos. Inari-wan se agarró las orejas y gritó. Dijiste que me metiera con él, ¿verdad? Por supuesto que lo dije. Todavía quieres reírte de mí, ¿verdad, Tama? Bueno, no te preocupes por las pequeñeces. Tamamo Cross hizo un gesto con la mano con naturalidad. En fin, todo este entrenamiento especial de varios meses estaba dirigido a las debilidades de todos. Tú simplemente fuiste el primero. Y da la casualidad de que en tu próxima contienda tienes a ese problemático oponente. Por lo tanto, es natural que tu entrenamiento especial tenga que llevarte al límite de tu zona de confort. Si me preguntas a mí, deberías ver el lado positivo. Como ya te dije, detectaste el problema a tiempo y ya preparaste contramedidas, ¿no es así? La razón por la que los Seisei organizaron este entrenamiento especial fue, precisamente, para minimizar el impacto del punto débil de Inari-wan durante la carrera. Desde el punto de vista de los entrenadores, esta carrera fue particularmente desafortunada. Basándose en su entrenamiento previo, Inari-wan no presentaba debilidades evidentes. En atributos básicos como fuerza, velocidad y resistencia, podía considerarse una de las mejores de su generación. Lo mismo ocurría con su estilo de carrera, técnica y tácticas, aparte de sus compañeras de equipo, prácticamente no había ninguna amazona japonesa en activo que la igualara. Sus arranques, el momento preciso para tomar las curvas, los cambios de carril, los sprints, las carreras cuesta arriba, había acumulado una amplia experiencia en todas ellas. Por supuesto, cada miembro del equipo tenía un nivel de dominio diferente, pero todos compartían estos fundamentos. Las diferencias radicaban principalmente en la ejecución durante las carreras reales. En vista de ello, el objetivo del entrenamiento especial de Inari-wan terminó siendo su personalidad. Era una persona irritable por naturaleza, y aún más cuando se alteraba su ritmo de carrera. Un cambio de mentalidad no solo afecta a las capacidades básicas, sino también a la entrada en el estado de dominio, que requiere una concentración focalizada. Estos problemas son increíblemente difíciles de solucionar. Y para colmo, esta vez se enfrentaba a una rival experta en controlar el ritmo y marcar a las demás. Por eso, el entrenamiento reciente había sido tan cauteloso. Al oír a Tamamo Cross, Inari-wan se calmó poco a poco y frunció ligeramente el ceño. Al ver esto, Tamamo Cross parpadeó. ¿Inari? ¿Qué ocurre? Si estoy preparado o no, yo mismo no estoy seguro. Con aspecto algo perdido, Inari-uno murmuró. Tari y los demás se han esforzado mucho para prepararme. Tú y los demás me habéis ayudado en todo. Así que, en cuanto a la preparación, supongo que no falta nada. Pero no sé por qué, todavía siento que falta algo. Bajó la mirada. Lentamente levantó las manos y las curvó suavemente frente a ella. Entonces extendió las manos hacia adelante, como si intentara agarrar algo. Te envidio un poco, Tama. En tu último Takarazuka Kinen,
No tuviste que enfrentarte a tu debilidad de frente como yo. De repente, cambió de tema. Enfréntate a tus debilidades de frente. Tamamo Cross repitió esas palabras, cada vez más preocupada. Ella también se había dado cuenta de algo: en su equipo, si se hablaba de carreras realmente difíciles hasta el momento, solo había habido una, la carrera de intercambio internacional en el extranjero. En esa carrera, la primera vez que se enfrentaban a rivales de talla mundial, la falta de familiaridad con la pista, el tiempo de preparación insuficiente, pusieron de manifiesto muchos problemas. Aunque los instructores afirmaron repetidamente que esos problemas se juzgaban según estándares de clase mundial, los problemas seguían siendo problemas. Su apariencia implicaba que las deficiencias persistían. Y tuvo que admitir que Inariwan tenía razón: su propio Takarazuka Kinen, tras regresar a Japón, no se parecía en nada a eso. Había arrasado en el campo exactamente como se había previsto, sin encontrar ningún obstáculo. ¿Pero qué habría pasado si la situación hubiera sido diferente? ¿Qué habría pasado si se hubiera enfrentado a un oponente para el que no estaba preparada? Por ejemplo, alguien con el físico de los competidores de la carrera de intercambio de Epsom. Tamamo Cross ya lo sabía: su mayor debilidad era, irónicamente, su mayor fortaleza, el equilibrio. Su excepcional equilibrio provenía de su condición física durante la infancia. Comparada con otras chicas de su edad aficionadas a los caballos, la situación económica de su familia era extremadamente precaria. Recibir 3 comidas al día era una bendición. Sentirse satisfecha era algo que jamás se había atrevido a esperar antes de entrar en la Academia Central Trasen. Cuando se enteró de que la cafetería de la academia era gratuita, no podía creerlo. Durante mucho tiempo, no se atrevió a comer libremente, por miedo a que le cobraran. Por eso, Super Creek la mimaba como una madre, llevándola a comer muchas veces hasta que se acostumbró. Hubo muchos momentos así. Por ejemplo, cuando llegó a la costa, probó takoyaki fresco por primera vez en su vida. Ya había comido takoyaki antes, pero del tipo barato, hecho con pulpo congelado. El takoyaki de pulpo fresco y el congelado tienen un sabor completamente diferente, y ella lo descubrió hace poco. Debido a su crianza, su constitución física no era fuerte. Para compensarlo, desde el principio se centró mucho en el equilibrio, para poder evitar las interferencias en la medida de lo posible. Pero como su equilibrio se basaba esencialmente en una táctica de esquivar, se veía fácilmente alterado. En carreras como la de Epsom, con sus intensas colisiones físicas, se veía fácilmente afectada. Los datos posteriores a la carrera mostraron que perdía velocidad tras las colisiones con más frecuencia que cualquier otro competidor. Las carreras japonesas no eran tan violentas como las occidentales, pero aún existía contacto legal. Tamamo Cross sentía que Inariwan tenía razón: hasta el momento había tenido la suerte de no encontrarse con ningún oponente de ese tipo. Si lo hubiera hecho, ahora sería ella quien estaría sufriendo. Entonces se dio cuenta de algo más: en cierto modo, Inariwan también tenía suerte. Porque, aunque era pequeña, su cuerpo era excepcionalmente fuerte. Ni siquiera las colisiones violentas la afectaban mucho. Así pues, pensó, enfrentarse a las debilidades es algo que todo el mundo experimenta tarde o temprano: Inari, ella misma, Oguri, todas ellas. Inari uno simplemente tuvo la suerte de experimentarlo un poco antes. Justo cuando Tamamo Cross se disponía a explicarle o consolarla, una voz presa del pánico resonó de repente. Inari. Tama. Dejen de charlar y ayúdennos, rápido. No podemos detener a Cho. Era Oguri Cap, su voz rebosaba de impotencia. Yo, no te muevas. Pronto terminará, de acuerdo. El ruido hizo que Tamamo Cross e Inariwan se quedaran paralizados. Instintivamente miraron a su alrededor y vieron que el resto del salón estaba sumido en el caos. Ayuda. Asesinato. Esto es abuso ilegal de menores. Voy a presentar una queja ante la presidenta Ilaura. La que gritaba era Tokaicho. Estaba atada a una silla de masajes y se debatía con tanta fuerza que parecía a punto de salir disparada de ella.
Junto a ella estaban Mejiro McQueen, Narita Bryan y otras chicas relacionadas con los caballos, intentando por todos los medios inmovilizarla. Oguri Cap, Super Creek y Ardan permanecían cerca, cada uno con herramientas de acero inoxidable en la mano, observando impotentes cómo su compañero forcejeaba violentamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué Tio parece sufrir tanto? A Inariwan no le molestó que interrumpieran su seria conversación, de hecho, se sintió aliviada de librarse del dolor de cabeza por el momento. Se acercó, echó un vistazo y enseguida lo entendió. Oh. Cuchillos de fascia. Con razón Tio está intentando escapar. Espera, ¿su intensidad de entrenamiento ha aumentado tanto últimamente? Preguntó mientras recordaba sus propios recuerdos traumáticos, con una expresión de miedo instintivo. Para las chicas que montaban a caballo en Eisei, casi todas las tareas que les asignaba el entrenador eran manejables. No es que el entrenamiento no fuera agotador, pero no lo odiaban. Excepto por una cosa, la liberación con cuchillo de fascia. Todas las chicas, incluidas Inariwan y Oguri Cap, habían pasado por ese proceso bajo el plan de entrenamiento de Kyoko Miyamura, generalmente después de sesiones intensas. Todos coincidieron en que fue extremadamente efectivo, y que jamás querrían volver a experimentarlo. ¿Por qué? Porque dolía. Me dolía demasiado. La fascia es un tejido conectivo que recubre todo el cuerpo. Protege los tejidos profundos, mantiene la función muscular, coordina el movimiento y mejora el rendimiento deportivo. Tras un ejercicio intenso, algunas fascias se adhieren entre sí, provocando rigidez y dolor. Como su nombre indica, un bisturí de fascia corta barra diagonal despega la fascia para restaurar su función adecuada. Este proceso de corte barra diagonal desprendimiento produce una fuerza de cizallamiento en la superficie de la piel, separando el tejido blando adherido. Pero la fascia contiene muchos nervios, por lo que el proceso es extremadamente doloroso. Y si la adherencia ya se ha cicatrizado incorrectamente, el tratamiento debe romper ese tejido cicatrizado para que pueda regenerarse adecuadamente. Eso es dolor plus. El simple hecho de recordarlo hizo que el cuerpo de Inariwan se estremeciera con un dolor fantasma. Sintió una sincera lástima por Tokaicho. Sinceramente, cuando lo experimentó por primera vez, pensó que era casi una tortura. ¿Intensidad? Creo que es normal. Sosteniendo un cuchillo de fascia de largo de un antebrazo y observando a Tio, que se debatía, como si estuviera eligiendo dónde cortar, Oguri Cap dijo pensativo. Tio y los demás aún no han comenzado el entrenamiento de acondicionamiento físico completo, por lo que su carga no es elevada. Pero antes no entrenaron sus glúteos. Últimamente, Tio, Little Oguri, McQueen y Bryan han estado haciendo entrenamiento de glúteos. Quizás porque nunca antes habían entrenado esa zona, ahora les resulta mucho más agotador. Tio, no te pongas demasiado nervioso. Este método de liberación duele un poco, bueno, bastante, pero aguanta. Si lo pospones, no podrás entrenar tus glúteos correctamente durante los próximos días. Pero. Inari uno se quedó paralizado. Oguri, las damas deben ser elegantes. Esa zona se conoce como los glúteos. Mejiro Ardan, criado en una familia noble, corrigió sin rodeos. Se volvió hacia Inari 1. Es un entrenamiento para los músculos de los glúteos. ¿Acaso nuestro entrenador principal, Kitahara, no hizo hincapié en esto durante nuestro entrenamiento especial inicial? Estamos bien, nuestros glúteos no son débiles ni siquiera sin entrenamiento especial. Pero Tio y los demás son diferentes. Aún no cuentan con entrenadores especializados, y el programa regular de la academia carece de entrenamiento específico para los glúteos. Los resultados de sus pruebas en el túnel de viento demostraron que necesitan mejorar la fuerza de sus glúteos. El jefe Kitahara dijo específicamente que Tio y McQueen debían fortalecer sus glúteos. No sé por qué le importan tanto los glúteos de esas dos. Pero si se trata del jefe Kitahara, debe tener sus razones. ¿Por qué suena raro cuando lo dices, Airdan? Al igual que Ardan había molestado a Oguri antes, ahora Super Creek la molestaba a ella. Entonces Creek pensó por un momento y ofreció. Probablemente sea por las piernas.
El maestro Kitahara dijo que centrarse únicamente en el entrenamiento de piernas sobrecarga las piernas, los tobillos y los pies. Y no importa qué parte del cuerpo genere la fuerza, la fuente siempre es el tronco, y los músculos más cercanos al tronco son los glúteos. Por lo tanto, fortalecer los glúteos reduce la carga sobre las piernas. Para nosotros, que estamos en plena forma física y con una buena nutrición, todavía necesitamos trabajar la fuerza de los glúteos en los próximos entrenamientos. Por eso Tio y los demás lo necesitan aún más. Así que, Tio, deja de forcejear. Cuanto antes terminemos, antes te sentirás aliviada, quiero decir, antes habrás terminado con la liberación. Senpai. Dijiste aliviado, ¿verdad? Lo dijiste perfectamente. Las últimas palabras de Super cree que iban dirigidas a Tio. Ya había probado esta terapia de relajación muy suave anteriormente y se negó rotundamente a repetirla. Antes creía que las inyecciones eran lo más aterrador del mundo. Ahora sabía que, comparadas con las cirugías de fascia, las inyecciones no dolían en absoluto. Comentario. ¿De verdad me ayuda este alivio? ¿Por qué se permite un tratamiento tan aterrador? A este paso voy a morir. McQueen, el pequeño Oguri. Y Brian. Y chicos, dense prisa y déjenme ir. Todos vais a ir tras de mí, ¿sabéis? Tokaicho, que detestaba el dolor, suplicó desesperadamente a sus compañeros. Sé que este método duele mucho. Mientras decía esto, Oguri Roman sujetó firmemente una de las piernas de Tio e intentó convencerla. Pero una vez que termine, tu cuerpo se sentirá mucho más ligero. Y los senpais tenían razón, este método te ayuda a recuperar tu capacidad de entrenamiento rápidamente. De esa manera, no te quedarás atrás. Así es. Mantenerse al día con el entrenamiento de los senpais es importante, aunque... Sujetando la otra pierna de Tio, Narita Brian echó un vistazo a la brillante herramienta de acero inoxidable que Oguri Cap sostenía en la mano y guardó silencio. En fin, la aceptaré con tranquilidad cuando me toque a mí. No lo digas como si nada, Brian. Es aterrador, vale. De verdad voy a morir, te juro que voy a morir. Tio, deja de gritar. De pie detrás del sillón de masajes, presionando los hombros de su amiga, Mejiro McQueen miró la herramienta en manos de la senpai con un temor persistente, pero su voz era firme. Todos los senpais pasaron por este tipo de entrenamiento. Eso significa que es necesario. Y no eres el único que tiene que soportarlo. El pequeño Oguri y Brian van a por ti. Si fuera yo, desde luego no estaría gritando así. Oye. Ya que lo dices, McQueen, ¿por qué no vas tú primero? Comentario. Tokaicho luchó aún más fuerte. Yo iré primero. Vale, vale. Dejen de discutir. Oguri, dame eso. Tamamo Cross interrumpió bruscamente a McQueen, chasqueó la lengua, tomó la herramienta de Oguri Cap con indiferencia y se acercó dando instrucciones. Oguri, McQueen, Brian, apártense. Ustedes tres no tienen la fuerza suficiente para sujetar a Tio. Oguri, Inari, ustedes dos son fuertes. ¿Pueden con esto? Sinceramente, solo son unos instantes de dolor. Si seguimos perdiendo el tiempo, ni siquiera llegaremos a la cena. Tranquilo, ¿de acuerdo? La técnica del cuchillo de fascia no es difícil. Kyoko-san nos dedicó mucho tiempo a enseñárnosla, no la voy a estropear. Yo, pórtate bien y quédate quieta. Tiene razón. Perderse la cena sería un desastre. Y la pequeña Oguri no es lo suficientemente fuerte. Oguri Cap aceptó rápidamente y se ofreció a ayudar. Super Creek y Ardan también intercambiaron lugares con los más jóvenes y se reunieron a su alrededor. No, senpais, por favor, no hagan esto. Justo cuando sus compañeras aflojaron el agarre, Tokaicho intentó escabullirse de la silla de masajes, pero las mayores la inmovilizaron de inmediato. Con la fuerza que tenían, no podría escapar ni aunque lo intentara. Su rostro palideció. McQueen, por favor, si puede, tráigame un poco más de bebida de miel después, esa es mi última petición. Espera, ¿qué estás diciendo,
¿Por qué hablas como si estuvieras dando tus últimas palabras? Al ver la expresión de desesperanza de su amiga, McQueen se debatía entre la risa y las lágrimas. Inari-wan, que también se acercó para ayudar, miró a Tyo, que parecía sin vida, y de repente preguntó. Oye, Tyo, ¿de verdad le tienes tanto miedo al dolor? ¿Por qué me dolerá hasta la muerte? ¿Qué dijiste, señor? Comentario. Tras parpadear sin comprender, Tyo reaccionó un poco. Claro que tengo miedo. Ni siquiera sé por qué. Desde pequeña siempre le he tenido muchísimo miedo al dolor. Disparos, caídas, cada vez era una gran odisea. Pero eso no es nada comparado con este cuchillo. ¿Por qué existe algo tan aterrador en el mundo? Bueno, si de verdad tienes tanto miedo, entonces, quizás no necesites usar el bisturí facial. Inari-wan reflexionó, este método permite una recuperación más rápida. Existen alternativas, pero no son tan eficaces. ¿Quieres cambiar a un método diferente? Al oír esto, Tamamo Cross y los demás, que ya estaban preparados, se detuvieron y se volvieron hacia Tokaicho. El bisturí facial fue sin duda eficaz, pero no era la única opción. Si Tyo realmente no podía soportar el dolor, era posible cambiar de estrategia. Cambiar, métodos. Al repetirlo, Tyo, que antes gemía, de repente guardó silencio. Entonces, con la determinación de un pez alado que acepta su destino, se tumbó en la silla. Ya no me importa. Le prometí al presidente que completaría este entrenamiento especial con seriedad. ¿Cómo pude derrumbarme por algo así? Dolor. ¿Qué más da? Aunque me rompa algún hueso o lo que sea, jamás me rendiré. Está bien, entonces, si estás tan decidido. Entonces, si esto realmente me ayuda a recuperarme rápido, el dolor es dolor. Senpais, si grito demasiado fuerte, por favor no se rían. Sobre todo tú, McQueen. Si te ríes de mí, cuando sea tu turno, te juro que grabaré tus gritos y los reproduciré todos los días hasta que quede satisfecha. Ven a por mí, Senpais. Al ver su determinación, Oguri Cap y las demás chicas a caballo sonrieron con complicidad y se prepararon de nuevo. Inari-wan, sumándose a la conversación, asintió en silencio. No puedes derrumbarte ante la adversidad, ¿eh? Bueno, las fracturas óseas son imposibles aquí en el equipo Eisei, así que esa parte es una exageración. Pero aún así, es una estudiante de segundo año realmente excelente. En ese caso, yo también. Capítulo 200 Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Hoy por fin se celebró la carrera Takamatsu no Miyai. Al ser una de las pocas carreras de alto nivel que se celebran en julio y agosto, el hipódromo de Chukio, normalmente tranquilo, mucho menos concurrido que Tokio, se había llenado de gente. Como de costumbre, esta importante carrera puntuable estaba programada como el penúltimo evento de la tarde, lo que dio al equipo tiempo suficiente para prepararse. No me esperaba que una simple charla informal con Tokaicho y las chicas más jóvenes provocara un cambio tan grande en Inari-wan. Mientras cargaba una pila de documentos camino a la sala de preparación de los jinetes, Yusara suspiró levemente al ver cuánto había cambiado Inari-wan últimamente. Antes, ella solo quería presentarse como candidata por todos los habitantes del distrito de Oi, y esa convicción la sostuvo a lo largo de muchas campañas electorales. Pero ahora, además de presentarse por su familia, también quiere dar una mejor imagen a las generaciones más jóvenes. Esto se adapta perfectamente a su espíritu competitivo. Si la hubiéramos animado desde este punto de vista antes, quizás su preparación en las últimas semanas habría transcurrido con mayor fluidez. Estaba hablando con Kitahara. Los dos caminaban al final del grupo, en dirección al área de descanso. Al escuchar las palabras de su colega, Kitahara reflexionó un momento y explicó con naturalidad. Eso es algo que Tyo y los demás solo comprendieron al unirse a esta ronda de entrenamiento. Entrenar junto a los compañeros supone una gran mejora en las habilidades. Pero para Inari y sus compañeras, no son solo compañeras de entrenamiento, sino también rivales. Probablemente hay muchos pensamientos que no pueden expresar fácilmente en voz alta. En momentos así,
Hablar más con los compañeros más jóvenes sobre sus preocupaciones personales puede cambiarles la mentalidad. Estaban hablando de los cambios en el entrenamiento de Inariwan a medida que se acercaba el día de la carrera. Las interacciones entre las chicas relacionadas con los caballos a menudo influyen en el entrenamiento y las carreras de maneras sutiles e indirectas. Con alumnos más jóvenes a quienes enseñar, los alumnos mayores, especialmente Inariwan, que estaba a punto de competir en el Takamatsu no Miyai, mostraron una notable mejoría. Los entrenadores se percataron gradualmente de esta tendencia. Esto alegró mucho a Kitahara y a los demás, especialmente porque el estado de Inariwan era notablemente mejor que antes. Durante el entrenamiento especial destinado a esta carrera, Inari había podido completar las sesiones, pero cuando Oguri Cap y los demás cambiaron intencionadamente sus ritmos, sus fluctuaciones emocionales fueron evidentes. Si esto continuaba, incluso con una excelente capacidad base, su desempeño real en la carrera conllevaría cierto riesgo. Necesitaban evitarlo, y el personal de capacitación había dedicado mucho tiempo a buscar soluciones. Una de las estrategias consistía en aumentar el número de entrenamientos con compañeros utilizando un enfoque de desensibilización, exponerla a diversas situaciones suficientes veces, y así se adaptaría mejor de forma natural en la carrera real. Otra medida consistía en centrarse en la relajación total el día anterior a la carrera para preservar su estado físico. O podrían ajustar la planificación de la carrera, asegurándose de que pudiera rendir al máximo incluso bajo la influencia de otros competidores. Pero dado que el estado de Inariwan era cada vez más estable, capaz de soportar la misma presión específica que antes y aún así terminar a la perfección, solo quedaban por ultimar los preparativos para el día de la carrera. En resumen, tener más gente con quien hablar y lograr una mentalidad más estable es una grata sorpresa. Kitahara añadió, quizás no solo Inari. Si Oguri y los demás interactúan más con Tio y McQueen, también podrían experimentar mejoras inesperadas. Yo también lo creo. Es evidente que las chicas aficionadas a los caballos son competitivas por naturaleza. Usuara se rió. Así que es natural que quiera rendir mejor delante de los más jóvenes. Eso incluso podría permitirles obtener mejores resultados en futuras carreras. Mientras charlaban, llegaron con los demás al baño. El equipo ya había preparado toda la documentación y el equipo necesario antes de la carrera. Había algo diferente a lo habitual, se había habilitado una sección especial para el público, reservada para Oguri Roman, Tokaicho y los demás jóvenes. Los asientos estaban dispuestos junto a la pared, cerca de la puerta, alineados con pupitres como en un aula. Los alumnos más jóvenes estaban sentados detrás de los pupitres con papel y bolígrafos en mano. No solo estaban allí para escuchar, sino que también tenían que tomar notas, apuntar preguntas y repasar todo minuciosamente después de la carrera. Aparte de Eisei, ningún otro equipo o entrenador había instruido a las chicas caballo, especialmente a las que aún no habían debutado, de esta manera. Para Kitahara y los demás, fue un experimento. Pero para Oguri Roman y su grupo, este aprendizaje práctico, similar a una carrera real, fue emocionante y novedoso. Especialmente Tokaicho, cuya vivaz personalidad hizo que no pudiera contenerse en el momento en que entró. Oye, viejo. He oído a muchísima gente decir que la planificación previa a la carrera de Eisei es súper especial, por eso los senpais rinden de forma tan asombrosa e inesperada. Levantó la mano como si estuviera en clase. Pero esto se ve igual que los preparativos de cualquier otro entrenador. El personal estaba bastante acostumbrado a su entusiasmo. Kitahara respondió con naturalidad. La gente de fuera solo especula. Sinceramente, no hay nada tan especial en lo que hacemos. No te apresures, Tio. Siéntate y escucha primero. Pero Tio no se sentó, se quedó paralizada un segundo y luego se le puso la cara roja. Las otras chicas caballo comprendieron el motivo y rieron entre dientes tapándose la boca con las manos. Kitahara también se dio cuenta de su error demasiado tarde. Tosió torpemente. Si le resulta incómodo sentarse, entonces, simplemente póngase de pie mientras escucha. Tu pregunta tendrá sentido una vez que escuches un poco más.
Recordaba que Tio seguía doliéndole las nalgas últimamente, lo que le dificultaba sentarse. Un asunto que le hizo suspirar. La causa principal, por supuesto, era el reciente entrenamiento especial que hacía hincapié en la fuerza de los glúteos. Para senpais como Oguri Cap, ese tipo de entrenamiento no requería una intensidad extremadamente alta. Fortalecer los glúteos reduce la presión sobre las piernas, dado que los glúteos son músculos más grandes, proporcionan más potencia y velocidad de la que la gente espera. Con un entrenamiento adecuado, correr se siente más ligero y las articulaciones de las piernas sufren menos desgaste. Los estudiantes de último año ya contaban con una sólida base de fuerza gracias a un entrenamiento nutricional a largo plazo. No necesitaban un énfasis excesivo en este aspecto. Pero los jóvenes, incluido yo, eran diferentes. La Academia Japonesa de Trasen, y la mayoría de los entrenadores, no entrenaban con la misma precisión que Eisei. Incluso en la línea temporal futura del anime, los entrenadores de Tio rara vez se centraban en los músculos que no fueran las piernas. Por lo tanto, al asignar las tareas de entrenamiento, Kitahara y los demás aumentaron deliberadamente el énfasis en la fuerza del tronco y los glúteos. Especialmente para Tokaicho y Mejiro McQueen. En memoria de Kitahara, esos dos eran básicamente especialistas en lesiones de piernas en el mundo paralelo. No sabía exactamente por qué habían sufrido tanto en esa línea temporal. Sin embargo, los análisis realizados en este ámbito sugieren que fortalecer los músculos, además de los de las piernas, podría reducir considerablemente ese riesgo. Esto era diferente al entrenamiento de Super Cree con Mejiro Ardan, ellos dos tenían largos periodos de descanso para cuidar completamente sus piernas. Pero Tio y McQueen, que necesitaban entrenamiento continuo, se beneficiaron más al trasladar la carga a las zonas más difíciles. Los entrenadores lo habían pensado todo, excepto que pasaron por alto una cosa, la personalidad de las chicas. Yo era demasiado entusiasta, demasiado competitivo. Si hubiera entrenado con Eisei durante más tiempo, sabría que sus cargas de entrenamiento siempre estaban cuidadosamente calibradas, ni demasiado poco. El sobreentrenamiento le perjudicaría y retrasaría las sesiones futuras. Pero sin saberlo, Yo añadió en secreto un entrenamiento adicional por su cuenta. El resultado fue que, mientras que los demás, Oguri Roman, McQueen, Narita Bryan, se recuperaron según lo previsto, Yo necesitó un descanso adicional. No solo eso, sino que, dado que el entrenamiento se centraba en los glúteos, la carga de trabajo adicional que ella misma se propuso también se dirigía a esos músculos. Y sobrepasó sus límites. Sus glúteos y nervios no se habían recuperado en 2 o 3 días, lo que le dificultaba sentarse e incluso dormir. Kitahara no podía hacer mucho, aparte de recalcar que debía seguir el plan de entrenamiento y pedirle a McQueen que la vigilara. Simplemente le aconsejó que se pusiera de pie mientras escuchaba. Tras el pequeño incidente, Kitahara se aclaró la garganta y proyectó un mapa del recorrido en 3D. El mapa mostraba 2 óvalos, el exterior de color verde pálido, césped, y el interior de color marrón claro, tierra. En comparación con Tokio o Anshin, donde los jóvenes estaban acostumbrados a 4 pistas, Chukyo era mucho más sencillo, el más pequeño de los principales hipódromos controlados por la URA. La pista de Chukyo es sencilla. Más del 60% es plana. Con un puntero láser en la mano, Kitahara trazó el recorrido en sentido contrario a las agujas del reloj. Pero hay un punto problemático, la bajada entre la tercera y la cuarta curva. El punto rojo señalaba el segmento inferior izquierdo de la pista. Debido a que se trataba de un mapa en 3D, la vía normalmente tenía una altura visible similar a la de una columna. Pero en ese punto, la pista descendía bruscamente, 3/4 partes de su altura se hundían en aproximadamente 1/4 parte de la longitud del recorrido. Antes de este descenso, hay una suave subida, su efecto es insignificante. Pero al llegar a la tercera curva por primera vez, la pista desciende repentinamente 3,5 metros. Después de la cuarta curva, a unos 350 metros de la meta, hay una subida de 2 metros. Después de eso, el resto de la pista es llana. Así que la clave de esta carrera reside en todo este desnivel. Si solo fuera una subida y una bajada, no habría mucho problema,
todo se reduce a la fuerza. Y a Inari no le falta fuerza. Kitahara le sonrió a Inari-wan. Ja. ¿Fuerza? No hay problema. Inari separó las piernas adoptando una postura de sumo exagerada, con las manos sobre las rodillas, como si estuviera a punto de lanzarse al ataque. ¿Esta pequeña bajada? Solo contente un poco y no perderé el equilibrio. Y en cuanto a una subida de 2 metros. ¿2 metros? Los pasaré por encima sin problemas. Ningún problema. Anteriormente, al analizar el recorrido, tanto ella como los entrenadores se habían sentido seguros de su fuerza. Contrariamente a la creencia popular, el descenso requiere más fuerza que el ascenso, la gravedad te acelera y debes controlar adecuadamente la postura y los impactos. Sin la fuerza suficiente, tu postura se desmorona, tu velocidad se vuelve incontrolable y tus rodillas sufren daños graves. Por lo tanto, técnicas como la extensión del brazo, los ángulos adecuados de apoyo del pie, el control del hombro y la resistencia a la inclinación hacia adelante eran esenciales. Esto requería resistir la fuerza del suelo, la atracción gravitatoria y el impulso, todo al mismo tiempo. Inari-wan era una de las amazonas en activo más fuertes de Japón. Aunque su pose de sumo no fuera perfecta, si luchara contra auténticos luchadores de sumo, necesitarían 4 o 5 a la vez para igualar su fuerza bruta. Pero la fuerza por sí sola no fue suficiente para esta carrera. Bien, sabemos que tu fuerza está bien. Pero el plan es el mismo que antes, no uses toda tu potencia en esta sección. Tras intercambiar miradas con Yusara y Komiyama, Kitahara continuó. Mientras mantengas tu posición habitual de acecho o persecución, será suficiente. Guarda tu verdadera fuerza para la recta final. El siguiente paso es predecir cómo se comportarán aquí Cosmos Dream y Tamino Comet. Si te consideran el oponente más fuerte y tú conservas poder aquí, probablemente se centrarán más en atacarse entre ellos. Eso hará que la segunda mitad sea mucho más fácil para ti. Esta estrategia ya se había discutido y practicado, así que Inari asintió. Pero los jóvenes que estaban al margen murmuraban ahora confundidos. Viejo, ¿incluso puedes adivinar los pensamientos de los oponentes? Por supuesto, era yo otra vez. McQueen y los demás también parecían curiosos. No se trata de conjeturas, sino más bien de predicciones basadas en sus carreras anteriores. Al ver que Tio seguía sin entender, Kitahara miró la hora en el proyector y decidió explicarlo con más detalle. Él accionó el dispositivo y apareció la repetición de la carrera. Esta es la edición de este año de las Oaks. La ganadora fue Cosmos Dream, la que acabamos de mencionar. Inari y las demás la han visto muchas veces, pero ahora se la explicaré a ustedes, las jóvenes. Añadió. Y es un recordatorio. En cualquier carrera, no basta con mirarse a uno mismo. Hay que comprender a los oponentes. Ya has oído de los senpais que los oponentes de Inari esta vez son problemáticos, sus tácticas preferidas son particularmente perjudiciales para ella. Por eso dedicamos tanto tiempo al entrenamiento de adaptación. Además del entrenamiento, hemos analizado cómo podrían comportarse en la carrera. Observa atentamente la carrera de Cosmos Dream. Fíjate en lo que ves. Mientras los jugadores más jóvenes se concentraban en la repetición, Kitahara no pudo evitar encontrar la escena divertida. En el anime, Yo manejó una vez la investigación del oponente de una manera ridícula, vistiéndose como un espía con sombrero negro, gafas de sol negras y traje negro. Como era de esperar, destacó y fue inmediatamente notada por todos sus futuros oponentes. Al fin y al cabo, todos los demás llevaban el uniforme azul-violeta de la Academia Central Trasen, por lo que su atuendo completamente negro destacaba demasiado. Por supuesto, al utilizar las grabaciones de las carreras para el análisis, ahora no hay necesidad de preocuparse de que los oponentes descubran nada, Laura tiene grabaciones listas de todas las carreras importantes. Ya sea que se obtengan a través de los medios de comunicación o recuperando archivos del consejo o del centro de estudiantes, es fácil conseguirlos, especialmente para eventos de gran envergadura como el Oaks. El equipo de Eisei utilizó la versión oficial, alta resolución y alta velocidad de fotogramas, por lo que cada momento, desde el principio hasta el final, se veía con total nitidez.
Sin embargo, tras ver la carrera completa, las jóvenes amazonas que estaban en las gradas se sumieron en profundos pensamientos, cada una de ellas se acariciaba la barbilla, fruncía el ceño y guardaba silencio. Al ver esto, Kitahara no se apresuró. Dejar que vieran las imágenes espontáneamente era en sí mismo una forma de orientación. Lo ideal sería que pudieran identificar los puntos clave por sí mismos. Este tipo de descubrimientos les ayuda tanto en sus futuras carreras como en su entrenamiento diario. Y si no podían, tampoco pasaba nada, Kitahara lo explicaría después. Tómate tu tiempo para pensarlo bien. Si notas algo, dilo. La planificación de la carrera no podía esperar a que Tokaicho y los demás respondieran, así que después de ese recordatorio, Kitahara volvió a centrarse en Inari-wan. Aparte de las secciones de subida y bajada, no tienes que preocuparte demasiado de que el resto del recorrido sea el objetivo de los oponentes. El plan general sigue siendo el mismo, mantenerse en la parte media o trasera del pelotón durante la primera mitad y superar el descenso sin llamar la atención. Al entrar en la segunda mitad en ese estado, no solo podrás maximizar tus habilidades básicas, sino que también podrás entrar en tu dominio correctamente. Si todo sale bien, en este Takamatsu no Miyai podrás ofrecer una actuación aún más espectacular que la de Tama en el Takarazuka Kinen. Fin de capítulo.